arrancar, para poder salir, para poder avanzar, para poder traspasar lo que en este tiempo necesitamos traspasar. Espíritu Santo, que ese ámbito que se genera a través de la adoración, a través de la coinonía, a través de estar los hermanos juntos, unánimes, con un mismo sentir, con un mismo entendimiento, que ese ámbito en esta noche pueda impartirnos, pueda sumergirnos en mayores entendimientos, en mayores posicionamientos, a causa de que la verdad es clara, a causa que la verdad es como una luz que alumbra todo nuestro ser. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Llevamos cautivo cada uno de nuestros pensamientos, todo aquello que quiere venir para distraer, para desenfocarnos, para poder desarticular lo que en esta noche el Espíritu quiere hacer, pero en el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que trabaja en contra, en el nombre de Jesús, y abrazamos lo del Espíritu, abrazamos sus ámbitos en esta noche. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que tomes tu lugar. Damos gracias al Señor que podemos estar reunidos para poder compartir una palabra. Y qué bueno es escucharlos, qué bueno es escuchar y ver cómo Cristo va aumentando en sus vidas. Amén. El aumento de Cristo es importante, y no por frases, sino por la esencia de Cristo que se suelta cuando las palabras comienzan a fluir. Así que damos gracias a Dios por lo que el Espíritu viene haciendo en nosotros y lo que seguirá haciendo, todavía lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que es mucho todavía. Y quiero compartir una palabra no desconocida, sino conocida, y una palabra que parafraseamos o está como muy latente en nosotros siempre. Y es la palabra de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra en esa versión: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y siempre entendemos que, o por lo menos nos damos cuenta que la palabra de Dios está como en un lenguaje o una acentuación imperativa. No es una afirmación, no es una negación, sino que es una orden. Andad. No está diciendo si tienen ganas, si no tienen ganas, si tienen tiempo, si no tienen tiempo, si les queda cómodo, sino que dice andad. Es una orden. Y la palabra de Dios generalmente tiene mucho de eso, como que nos da órdenes. Dice la palabra: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una palabra que hemos escuchado muchas veces, que los predicadores como que metemos dentro de nuestras
prédicas metemos esa frase. Y hay otra versión que tengo acá que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne. La concupiscencia de la carne, siempre hablamos y decimos que la concupiscencia es como las ganas que el ser humano tiene de hacer lo malo, ¿no? Siempre decimos eso. Bueno, viste que siempre viene algo que por ahí nos corrige, ¿no? Por ahí nos sube el nivel de entendimiento, entonces comenzamos a corregir cosas. Y leyendo y entendiendo un poquitito lo de la concupiscencia, tiene 3 sentidos cuando hablamos de la concupiscencia. Tiene un sentido positivo, tiene un sentido neutro y tiene un sentido negativo. Por ejemplo, un sentido positivo es el anhelo tal cosa. Eso sería una concupiscencia positiva. La concupiscencia neutra sería tener un deseo tener determinada cosa. Pero la palabra de Dios, cuando habla de la concupiscencia, habla de la concupiscencia negativa, es decir, los deseos que tiene el ser humano de hacer todo lo malo. Entonces la concupiscencia, por ahí tenemos concupiscencias positivas o neutras, pero la que nos habla la palabra de Dios es la concupiscencia negativa, es decir, el deseo de hacer lo malo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis esas ganas que tienen de hacer lo malo que proviene de la carne, parafraseando lo que dice las Escrituras. Entonces, pregunta, ¿no? Porque a veces sí, no, tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Pero, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿No? ¿No se preguntaron alguna vez qué es andar en el Espíritu? O quizás se quieran preguntar esta noche qué es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar hablando en lengua todo el día, andar orando todo el día, andar exhortando a todo el mundo todo el día. No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa cuando el Espíritu gobierna todo mi ser. Cuando el Espíritu gobierna todo mi ser, entonces yo ando en el Espíritu. Pero si el Espíritu no gobierna mi ser, ¿qué es lo que gobierna mi ser? Entonces, mi ser puede ser gobernado por mi alma. Cuando mi alma está en el gobierno de mi ser, entonces, ¿dónde anulo todo lo que tiene que ver con el espíritu? Entonces ando muy emocional, muy sentimental, muy acomplejado, muy deprimido, muy angustiado, porque esas son las características que tiene el alma del ser humano. Cuando el alma en el ser humano está en el control, decíamos el otro día, ¿qué decíamos el otro día? ¿Qué representaba el alma? Los que han asistido a un Zoom por ahí que dijimos. ¿Qué era el alma? Sí, pero ¿qué era el alma? ¿Te acordás que lo representábamos con un espíritu? ¿El espíritu de qué? No se acuerda nadie, no aparece nadie en los Zoom. El espíritu de Jezabel, ¿no? Entonces, el alma representa lo jezabélico, porque lo jezabélico es lo
que quiere tomar el control. Y decíamos, ¿qué es lo que quiere tomar el control? Pero Acab, el esposo, estaba como deprimido, vino Jezabel y le dijo, ¿qué te pasa? Como que tomó el control y comenzó a manipular, ¿no? Porque ese Acab estaba como deprimido. Entonces, cuando se bajan las defensas de lo que tendría que ser el espíritu en nosotros, toma el control el alma, y el alma es la que comienza a hacer estragos en nuestras vidas. Y nos manejamos lo que dice nuestro corazón, lo que dice nuestra mente, lo que dice nuestro razonamiento, lo que dice nuestra perspectiva, todo lo que dice la parte natural de nosotros es donde toma el control. Es decir, que cuando el ser está controlado por el espíritu, entonces el espíritu está con fe, está con confianza, está con esperanza. Está todo mal, pero vamos a avanzar lo mismo, porque hay una palabra de Dios que me está diciendo que avance, hay una palabra de Dios que me está diciendo que no me va a abandonar, hay una palabra de Dios que me dijo tal cosa, entonces voy y avanzo por la palabra, pero eso está o radica en el espíritu. En cambio, cuando es el alma dice, no, ¿para qué me voy a congregar si siempre es lo mismo? ¿Para qué me voy a congregar si siempre son los mismos? ¿Para qué me voy a congregar si siempre cantan lo mismo? ¿Para qué voy a orar si mi oración no produce nada? ¿Para qué voy a hacer esto? Eso es el alma. Está en el control. Por eso dice, andad en el espíritu. Que necesitamos que el espíritu sea el que controle nuestras vidas. Cuando hablamos de que sea el espíritu, hablamos de que somos, ponete la mano acá en el pecho y decís, somos espíritu, ¿no? Somos espíritu. Todos nosotros somos espíritu. Lo que vemos no es el espíritu, lo que vemos es la parte de nuestra cubierta carnal, por así decir. Lo que nos recubre es el cuerpo del ser humano, pero somos espíritu con una funda, por así decir, con una funda de ser humano, que además tenemos un alma. Entonces, somos espíritu. Cuando nosotros comenzamos a venir a estos ámbitos, decía Mayra muy acertadamente, es cuando se genera el momento propicio para poder soltar una palabra. No siempre se puede soltar una palabra en cualquier momento, en cualquier lugar. Tiene que estar el momento propicio, las condiciones dadas, porque generalmente no andamos en el espíritu, sino que somos muy afectados por nuestra alma. Entonces andamos por la vida muy almáticamente y nos ponemos el traje de espiritual para asistir a una reunión, pero generalmente andamos muy en el alma. Entonces, cuando recibimos una palabra muy en el alma entra como en un proceso de rebeldía. Por eso necesitamos de estos ambientes cuando se suelta la adoración, cuando se suelta la oración, cuando se sueltan las palabras, porque en estos ámbitos es donde Dios nos comienza a hablar. Hasta que alcancemos los niveles de madurez, donde andamos en el Espíritu y vamos a poder recibir una palabra en cualquier momento, en cualquier lugar, porque hemos aprendido a andar en el Espíritu. Entonces, dice Hebreos capítulo 12, versículo 9. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecer al Padre de los espíritus y vivir? ¿Quién es el Padre de los espíritus? El Padre de los espíritus es Dios. Dios creó a todos los espíritus. ¿Ok? Dios creó a todos los espíritus. Así que el espíritu que somos cada uno de nosotros, Dios nos creó. Dios creó al hombre, le sopló aliento y creó, dice, un alma viviente. Nosotros somos esa alma viviente cuando nacemos a esta tierra, pero nuestro espíritu fue creado en la eternidad. No es que Dios tiene una fábrica de espíritu, entonces manda espíritus a la tierra cada vez que necesita para que nazcamos nosotros. No. Nacimos en la eternidad. Hay cosas que son limitantes a nuestro entendimiento, cosas que nos son muy limitadas. Pero cuando nosotros nos vamos sumergiendo en Dios, hay mucha claridad. A veces cuando decimos, ay, no entiendo nada, claro, no entendés nada porque no te sumergís y no dejas que el Espíritu te enseñe. Necesitamos dejar que el Espíritu nos pueda enseñar. Amén. Dice la palabra que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, no estuvo solo cuando estaba creando al hombre, sino que estaban todos los espíritus. Porque hay una creación anterior a la creación de Adán y Eva, que fue la creación de los espíritus, la creación de los ángeles. Y entendemos de la rebelión de Lucifer, la rebelión de los ángeles, los que cayeron, los que fueron expulsados del cielo y demás. Todo eso sucedió antes de la creación del ser humano. Dicen los teólogos, en la eternidad pasada. Entonces cada uno de nosotros somos ese espíritu y Dios es nuestro Padre, Dios es el que nos creó. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo, ya sea cuando alguien nos predicó, ya sea cuando alguien nos habló, en algún momento vinimos al conocimiento de Jesucristo. Entonces, en ese momento, todo lo que nosotros necesitamos para entender se nos ha impartido, porque eso es lo que hizo la cruz del Calvario. No solamente nos libró de los pecados, sino que dice que con Él nos dio todas las cosas, nos impartió todo. Y a veces cuando nosotros decimos todas las cosas, ¿en qué pensamos? En todo lo material. Todas las cosas pensamos en todo lo material. Pero todas las cosas, además de lo material, hay mucho más. Y en ese todas las cosas hay un mayor nivel de entendimiento. Un mayor entendimiento de las capacidades que Él nos ha dado. Es decir, que hay muchísimas cosas que Él nos ha impartido. Entonces, cuando Él se nos imparte nuestro espíritu, estaba como sin batería, pero comienza a tener 100% de batería. En el espíritu nosotros entendemos todo. En el espíritu nosotros sabemos que estuvimos en la eternidad. En el espíritu le conocemos a Él, pero nuestra alma nubla todo y no nos deja entender. A veces nos desconocemos hasta de nosotros mismos, desconocemos a nuestros propios hermanos. ¿Viste cuando están hay alguna fiesta, por ahí fin de año, dice, si se emborrachó alguno, se desconocieron y se pelearon? Digo, bueno, pasa lo mismo. Cuando nos nubla el alma, nos nubla la vista, desconocemos. Entonces toda esa
esa nube que nos nubla o que nos oscurece, necesita ser alumbrado por Cristo. Por eso hablamos de la luz de Cristo. La luz de Cristo ilumina la parte que no vemos. Con nuestra alma necesitamos ver la parte del Espíritu para ser alumbrados y ser indicados lo que tenemos que hacer. El tema es que hay cosas que en nosotros están en la oscuridad. Y yo puedo darme cuenta. Yo puedo decir, mirá, fulano de tal, ¿sabes cuál es tu problema? Este es tu problema. Pero yo no fui llamado a decirte cuál es tu problema. Yo fui llamado a anunciarte la luz. La luz que tiene que resplandecer en tu vida para que te des cuenta cuál es la razón de tu problema. Lo que fueron como las ordenanzas o lo que no se puede hacer, lo único que trae es una condenación. Una condenación. Necesitamos entender que la luz de Cristo es la que nos libera. ¿Amén? Entonces, necesitamos dejar que esa luz pueda anunciar a nuestra alma. Por eso dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, que está anunciando al alma, el Espíritu está anunciando al alma lo que en realidad tiene que entender. Nuestra posición es proporcional a nuestro entendimiento, pero nuestra posición se ve nublada por nuestras emociones. ¿Y dónde están nuestras emociones? En el alma, donde se produce todo el desequilibrio. Por eso dice el apóstol, dice, digo pues andad en el Espíritu. Entonces, cuando nosotros interactuamos, cuando nosotros practicamos, cuando nosotros inferimos, cuando nosotros echamos mano de las actividades carnales, el alma entra en un proceso de desorientación total. Por eso dice, no satisfagan los deseos de la carne. Nadie dijo que los deseos de la carne son asquerosos, son espantosos, son cochinos. No. Todo lo que nos gusta la carne justamente es porque nos gusta, por eso lo queremos hacer, hablando carnalmente. Sería muy fácil detestar algo que odiamos hacer, pero nos encanta por naturaleza. Pero por eso es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, que nos ayude a tener el entendimiento correcto y apartarnos. Dice, andad en el Espíritu. No satisfagan los deseos de la carne. Tienen deseos la carne, pero pará, fíjate cómo podés hacer. Por eso tenemos al Espíritu, que es el que nos va a fortalecer, el que nos va a dar ánimo, el que nos va a dar aliento. Pero cuando nosotros, por ejemplo, nosotros incurrimos en la carne, cuando hay un problema en nuestras emociones, te peleaste con tu esposa y qué sé, no, lo que pasa es que yo necesito algo ahí, qué sé yo. Entonces pensás en alguien que le empezás a mensajear, le empezás a tirar onda, qué sé yo. Un ejemplo, no estoy diciendo que alguien haga eso. ¿Viste? Es como que el alma te llevó a que trates de satisfacer eso que está sucediendo ahí. Es un deseo carnal. Y así como eso, un montón de cosas. Estás pobre, te hace falta esto, el otro desgraciado, parece que le va todo bien y a mí que hago todas las cosas bien, me va mal. Entonces tengo la oportunidad, mi alma está así como afectada, entonces tengo la oportunidad, veo que hay algo por ahí que se me cruzó, entonces llevo y con esto lo vendo y tengo una plata, ponele.
Es decir, que estás tratando de satisfacer un deseo carnal, pero porque se desequilibró tu alma. Se desequilibró tu alma. Entonces, cuando tu alma se desequilibra, no, necesito algo, necesito tomar algo, necesito algo para relajarme, tengo que tomar algo, qué sé yo, no sé. Te tomas una especie de narcótico, fumas algo, no sé. Pero todo tiene que ver con el desequilibrio de tu alma. Cuando se desequilibra tu alma, te enojaste con alguien y después querés pegarle a alguien. ¿Por qué? Porque te desequilibraste emocionalmente, te salió mal el trabajo y alguien tiene que ligar. Pero porque es un desequilibrio del alma. Por eso dice, no satisfagamos los deseos de la carne. No dice, muchachos, está todo ok si ustedes aprenden a... No, está diciendo, está dando como por entendido que el alma se va a manifestar. Pero si se manifiesta el alma, no satisfagan los deseos de la carne. Si se desequilibran, no entren, no incurran en lo que les satisface a la carne. Entonces alguien habló mal de vos, entonces vos, la escrachás o lo escrachás, te llevaste. Y hablas peste de la persona. Porque te trae una cierta satisfacción, porque el hecho de las manifestaciones carnales trae satisfacción al cuerpo, al ser humano. Trae satisfacción. Pero la Biblia nos dice, andad en el Espíritu. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Acá hay una clave, y decía el apóstol Juan Balistrelli, decía lo siguiente, que en el vientre se forma el bebé, ¿no? Entonces, está el espíritu, está el alma y está el cuerpo, la carne. Entonces, ese espíritu como que tiene todo el entendimiento. Pero cuando nace, pierde la memoria. Como que las personas pierden la memoria espiritual. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, recuperamos la memoria espiritual. Totalmente. Pero nuestra alma nubla. Por eso Pablo dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que lo espiritual produce la inteligencia que nosotros necesitamos para alcanzar el conocimiento y poder funcionar en este tiempo. Necesitamos tener esa inteligencia espiritual que proviene del Espíritu. Por eso necesitamos andar en el Espíritu. Porque si nosotros andamos en el Espíritu, tenemos un plus de entendimiento de cosas. A mí no me tiene que producir absolutamente nada
El dólar en Argentina, si está a $1.000.000 de pesos el dólar, no me tiene que producir nada, porque yo no dependo de un sistema político humano, yo dependo de Dios. Y al depender de Dios, yo sé que si está a $1 el dólar o está a 100.000 pesos un dólar, Dios si me va a prosperar lo mismo. No depende de cuánto está el dólar, depende de Dios, yo dependo de Él. Pero eso te lo da la inteligencia espiritual a causa de que andás en el Espíritu. Vas a ganar muchísimo dinero y no te va a servir para nada porque vas a decir en este país de porquería, que todo sube todos los días, qué sé yo, qué sé cuánto, pa. Entonces, cuando andamos en el Espíritu hay cosas que vienen a nosotros y comenzamos a entender, decíamos que el entendimiento nos da posicionamiento, entonces comenzamos a entender. Entonces, cuando surge algo, cuando algo se está produciendo en nosotros, viene una enfermedad, viene una situación complicada, viene una manifestación, algo, entonces Dios nos está queriendo hablar y decirnos, mirá, que tenés que andar en el Espíritu. Pero no es que tenés que hacerte el espiritual, sino que tenés que andar en el Espíritu para poder entender por qué está pasando esto que está pasando en tu vida. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está manifestando esto? Entonces viene Dios y te dice, si podés, si lográs, si apuntás a andar en el Espíritu te va a explicar, mira, esto sucede por esto y por esto. Porque te hiciste bien del gil, no anduviste orando, anduviste manifestando todos los bichos habido y por haber. Entonces, ¿qué querés que haga? Si la Biblia me dice que tengo que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no tiene que ver con venir a la iglesia o venir al salón. Tiene que ver con un estilo de vida que me ha dado Cristo, que la vida que me ha dado Cristo es la vida que yo quiero manifestar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es fácil, por eso Jesucristo tuvo que morir en la cruz, porque si era fácil, ¿para qué iba a morir en la cruz? Tuvo que venir en la cruz a morir para darnos la fuerza para que nosotros podamos llegar al entendimiento. No, yo no entiendo nada, no, sí tenés que llegar al entendimiento, porque para eso murió Jesucristo en la cruz, para darte el entendimiento. Antes, cuando éramos niños, nos tenían que llevar de la mano, acá, sentate ahí, quédate quieto, papá. Ahora cuando somos grandes ya andamos solos, nadie nos tiene que andar guiando. ¿Amén? Muy bien, el entendimiento es así. Lo que pasa es que nosotros pensamos que hay un tope. Aprendimos hasta acá, ya está, es todo acá. No hay un tope. Cuando parece que entendemos algo, viene algo mayor. Y cuando entendemos eso algo mayor, viene algo mayor todavía. Que no vamos a decir hay algo nuevo. No, porque ya todo lo que tenía que venir ya vino, que es Cristo. Lo único que tenemos que lograr entender. Por eso dice el apóstol, dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. No estamos llenos del conocimiento de su voluntad, estamos llenos del conocimiento de nuestra voluntad, porque nosotros sí sabemos lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, pero no sabemos lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando parece que nos tira un rincón y cuando nos tiene arrinconado decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué querés que haga? Somos hijos del rigor.
porque pensamos que Dios nos tiene que andar con un chicote. Pero Él no quiere, Dios no es que está castigando o no castigando. Dios está propiciando la manera, la forma de que puedas llegar al entendimiento de su voluntad. Entonces, no andes de la mano que alguien te ande llevando acá para allá, sino que puedas. La iglesia o lugar donde nos reunimos no está para que el pastor, acá no hay pastor, bueno, para que el pastor te esté guiando en todo momento. Lo que vos tenés que aprender a hacer es a caminar solo. En un momento determinado el pastor sigue, hace esto, hace el otro, ahora ya está, ya se te enseñó, ahora tenés que poner en práctica todo lo que sabés. Si vos sabés cuándo estás medio endemoniado, ¿sabés lo que tenés que hacer? ¿O no sabés? ¿Cuándo saben cuando están medio endemoniados? ¿Se dan cuenta, no? Cuando están medio embichados. Y bueno, cuando están medio embichados, ¿sabes lo que tenés que hacer? Señor, renuncio a todo bicho que entró a causa de que yo abrí una puerta. Un bicho entró porque yo abrí una puerta. Entonces, saco al bicho, cierro la puerta y te pido perdón porque abrí la puerta y entró el bicho. Y esto lo sabemos porque venimos caminando en esto. Hay muchas cosas que sabemos. Hay muchas cosas que tenemos que entender. Y no las hacemos. Entonces viene Dios y te dice, bueno muchachos, no están teniendo claridad, entonces voy a tener que hacer esto. Entonces cuando te sucede algo, sabes orar, sabes clamar, sabes reprender, sabes hacer todo. Y no está nadie ahí para ayudarte, sino que lo haces solo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay cosas que hemos logrado, porque no está todo, che, qué mal que está, no. Hay cosas que hemos logrado. Hay cosas que hemos alcanzado. Y la verdad que le felicito, porque Cristo va creciendo en cada uno de nosotros. Pero hay mayores desafíos. No podemos quedarnos solamente con que dice que el que encontró la perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía. ¿No? Es decir, que el que encontró la perla no midió las consecuencias de lo que tenía que hacer, sino que quería la perla. Y bueno, nosotros tenemos que alcanzar esos niveles de entendimiento, de que no nos podemos quedar solos nosotros, sino que tenemos que dar de conocer a otros de Jesucristo. Porque el propósito es que todos conozcan, todos alcancen la salvación y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguien descubre una poción mágica de la vida eterna, seguramente que la va a querer vender porque ustedes son así. Pero primero se la van a querer dar a sus parientes, ¿no? A su esposa, a su papá, a su mamá. Tómate esto que vas a vivir para siempre. No te la vas a guardar, no, la voy a guardar acá adentro que nadie la encuentre. Y nosotros somos así muchas veces. Guardamos lo que se nos dio para compartir. Encima le ponemos candado, cadena y lo tenemos cerrado ahí. Tenemos que dar a conocer a otros de lo que hemos nosotros entendido hasta este tiempo. Para que conozcan la verdad y para que esa verdad los haga libre. ¿Amén o no amén? Digo pues, andad en el Espíritu.
Cuando nosotros entendemos que andamos en el Espíritu y estamos entrando al entendimiento correcto, entonces hay cosas que yo ya hago en mi diario vivir. ¿Viste que hay gente que todo le molesta? Que todo le fastidia. Se le cruzó el perro, le fastidia. Le cruzó esto, se fastidia. A mí lo único que me fastidian son mis hijos, pero bueno, ya están ahí, no los puedo sacar. Entonces, pero necesitamos entender que se te cruzó el perro, ya tenés que saber por qué se te cruzó el perro. Se te cruzó el gato, ya sabes, no te, ¿entendés? Como que uno va caminando, ya va avanzando en otras cosas, ya no le interesa eso. Ya no te interesa eso. Hay cosas que uno tiene que desprenderse. Antes cuando estábamos en la religiosidad, Lalo se va a acordar, Lalo, cuando íbamos a otra iglesia, nos sentábamos adelante, ¿no? Que la gente, los pastores, los ministros se sentaban adelante. Me parecía que su portafolio más grande era el más poderoso, la Biblia más grande era la más poderosa. Y tenías esa perspectiva de la gente. Entonces vos decías, este es pecador, este no, este sí, este no, este no. Y vos pensabas que eras santo. Entonces eras una persona que condenaba. Entonces veía cómo venía ya, lo medías, con la ropa que traía, la cara que tenía, todo ya lo ibas midiendo, lo ibas juzgando. Por el solo hecho de que parecía que tenías una posición. Entonces, todo eso, hubo procesos, por supuesto, que fueron arrancados, que fueron extirpados. Entonces, hoy estar sentado adelante parece que a mí me produce mucho, como que me siento incómodo. Estar sentado con la gente o en el fondo. Y no ver a la persona como alguien que peca, como alguien que hace las cosas mal, no, verlo a través de la sangre de Jesucristo. Pero todo eso fue un proceso de entendimiento, ¿entendés? Hay cosas que ya no están, no tienen que estar más en nosotros. ¿Entendés? Antes, por ejemplo, una persona, cuando tenía un mentor que en un momento determinado me dijo, vos lo único que tenés que fijarte en la gente que tiene llamado de ministerio, el que no tiene, ignoralo. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a ignorar. Yo veía que vos no tenías nada, te ignoraba directamente, trabajaba con aquel que tenía algo. Error. Pero así también me costó. Lágrimas, sufrimiento, rupturas, quiebres. Pero eso ahora no sucede porque uno va teniendo mayor entendimiento. A eso es lo que tenemos que entender y acceder. Hay cosas que cuando vengo al salón ya tengo que haberlas superado. No me tiene que enredar siempre lo mismo. Por eso tiene que ver con el entendimiento y con el avance de Cristo en mi vida. No me miren con cara rara. Digo pues, andad en el Espíritu. Y una de las cosas que hacemos en este lugar es hablar verdad. Antes, mira hermano, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo. Cada uno es libre de hacer lo que quiere. Cada uno es libre de hacer y comportarse como quiera. Pero cuando uno encuentra la verdad, no hace falta que te anden diciendo esto sí, esto no, porque la verdad te da evidencia de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Antes nos decían, Lalo, no vayas para acá, Lalo, no haga esto, Lalo. Digo Lalo porque nos conocemos hace muchísimos años con Lalo. Fue joven cuando éramos jóvenes. Yo era líder de jóvenes de él, de la iglesia.
¿no? Tenés que hablar con los jóvenes, mira que se andan portando así, o sea, el pastor me llamaba, bueno, le llamaba a los jóvenes, papá. Hoy en día no, hablamos la verdad y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Porque yo no puedo producir absolutamente nada, nadie podemos producir absolutamente nada con nadie. Lo único que produce la libertad que necesitamos, lo único que produce la verdad que necesitamos, la libertad que necesitamos es la verdad. Y la verdad es lo que se habla de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y la verdad nos está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu sea el que tome el control de sus vidas. Que el Espíritu sea el que tome el control de sus vidas. No es que te vas a hacer así, va para acá, no. Vas a entrar en el entendimiento. Entonces hay cosas que van a ser arrancadas, que hay pensamientos que están como atornillados, como que están abulonados en nuestra mente y parece que no quieren salir. Pero hay que pasarle la moladora, sacar los tornillos, tac, tac, y dejar que venga el entendimiento de Cristo para que podamos acceder a otros entendimientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, a veces cuando estamos hablando con gente, qué sé yo, con ministros, con equipos ministeriales y demás, se habla a un nivel de entendimiento mucho mayor, ¿no? Entonces uno necesita entender lo que está diciendo esa gente. Entonces le pide el Espíritu Santo, necesito entrar en esos entendimientos. Entonces uno se pone a estudiar, se pone a buscar, es esto, es aquello, entonces puede mantener una conversación. ¿Y qué hizo el Evangelio? Solamente mantuvo un solo tema, la salvación. Y la salvación es el primer peldaño, después hay mucho más. Decirle al que está al lado, hay mucho más. Hay mucho por entender, hay mucho por abrazar, hay mucho que me va a facilitar la vida, porque eso es el asunto, que el Espíritu nos hace que nuestra vida sea más fácil. Lo que hace difícil de nuestras vidas es nuestra alma. Y la carne a quien hacemos caso y andamos arrastrando todo el día. Decirle que está al lado, por eso tenés que andar en el Espíritu. Poné cara espiritual. A ver, poné carita espiritual. ¿Cómo sería carita espiritual, no? Que el Señor nos ayude a poder entender y a poder abrazar el entendimiento. No estamos diciendo que el Señor dejó de hacer milagros, sigue haciendo milagros, sigue manifestando su poder, sigue sacándonos de situaciones, pero posiblemente ya tenemos que entender que de algunas situaciones tenemos que salir solos. Ya no necesitamos del Señor, porque ya nos enseñó cómo salir. Amén. Que el Señor pueda añadir entendimiento a todo lo que hablamos, a todo lo que soltamos, que el Señor pueda añadir entendimiento. Decí conmigo,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Decí conmigo, Espíritu Santo, enséñame cómo es andar en el Espíritu. Enséñame cómo es que el Espíritu tenga el gobierno de mi vida. Amén.